A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. El día de hoy vamos a hablar de un lugar emblemático para nuestra ciudad y sobre todo, lo más importante, vamos a hablar de la primera ciudadana de nuestra ciudad, quien es la Virgen de la Merced, a quien se la nombró como nuestra primera ciudadana en 1534. Y para hablar del tema nos acompaña el Fray Camilo Zapata de la Orden de la Merced. Muchísimas gracias por acompañarme. Con mucho gusto, Marjorie. También gracias a ti por habernos invitado a este programa en el cual podemos dar testimonio y fe de lo que se describe en el libro de los Cabildos como nuestra madre, primera ciudadana de Quito, ¿no? Y como la primera fundadora que se establece en la villa de Quito, San Francisco. Es realmente importante, ¿no? A veces pasamos por la iglesia o quienes hemos tenido la dicha de poder entrar y no sabemos realmente qué es lo que estamos admirando, y por eso es tan importante pues darle el espacio y que la ciudadanía se entere. Cuéntenos un poquito cómo es que se la nombra la Virgen de la Merced en 1534 como la primera ciudadana de Quito. Muy bien, estamos ante el evento pues de la conquista, ¿no?, de estas tierras, y los padres, los fundadores, pues el padre Hernando de Granada encuentran esta imagen en la isla de La Plata. Vemos que es una imagen totalmente de piedra, es un ídolo aborigen, el cual pues los indígenas de esta región adoraban como tal. Entonces la traen aquí a esta ciudad y pues junto con ella se establece. Por ser una orden religiosa mariana, pues se rebautiza este ídolo y se compone como Nuestra Madre de la Merced, y por ende entonces pues los conquistadores deciden llamarla a ella como primera fundadora de Quito, y se establece como tal en el acta fundacional de la ciudad, que sea ella reconocida como la primera fundadora y primera colona de esta ciudad. Con el paso de los años, bueno, todos los quiteños nos sentimos identificados con la imagen, pero también inclusive las Fuerzas Armadas la han nombrado su patrona, ¿verdad? Sí, prácticamente pues esto corresponde a un hecho, digámoslo así, histórico de su devoción. Prácticamente ella, desde su primera aparición en 1218 en la ciudad de Barcelona, España, siempre estuvo ligada a estas circunstancias, tanto de los militares, los reyes, las coronas, en fin, todo esto, y por ende pues se le concede ese título después a Nuestra Madre de la Merced como patrona de las Fuerzas Armadas de Quito, ¿no?, reconociendo un poco también su historia y su devoción dentro de la Iglesia Católica. Algo que nos llama la atención cuando podemos ingresar al convento es una pileta de agua, una pileta muy linda en piedra, que pues si mal no recuerdo es del año 1652. Sí, exactamente, sí. Y vemos una figura que evoca al agua, y es del Zeus, el dios Neptuno. No, es Neptuno, ¿verdad? Neptuno, exacto. ¿Y por qué está Neptuno dentro de la Basílica de la Merced? Bueno, encontramos entonces dentro del espacio de nuestro convento un patio adoquinado, que es el que usted está hablando, un adoquinado español, y en la mitad pues encontramos una pila octagonal en la cual está coronada con el dios Neptuno, ¿no? Para muchos ha sido como una curiosidad que en el patio de un convento religioso encontremos un dios pagano. Nos llama la atención. Entonces, frente a esto encontramos que este dios Neptuno fue puesto allí alusivo a que el convento tenía agua propia. Cuando en 1535 se le concede la suerte de los lotes ya establecidos como tal al convento, le conceden también hasta las faldas de Pichincha, y ahí encontramos una fuente que va a alimentar el convento. Entonces desde las faldas de Pichincha traen estas tuberías que alimentarán el convento. Entonces en honor a este dios, que es el dios del agua,
ponen los frailes también esta pileta, la cual va a alimentar también dos espacios. Uno, a la plazoleta de la Merced. Antiguamente encontraríamos ahí una fuente por los cuales los ciudadanos podrían recoger agua, y otro en la calle de actual Cuenca, que se le conocía como la calle del Pocito en esa época. Y entonces era como un tributo a ese regalo del agua que los frailes encontraron en estas tierras. Otra de las grandes características de la Basílica de la Merced, bueno, es la gran campana. Al parecer es la campana más grande que existe en nuestro país. Exactamente, es una campana pues con varios metales, oro, plata, bronce, cobre, que fue fundida, ¿no? El campanario vemos que es uno de los más altos de la ciudad de Quito, 47 metros cuadrados, el cual aloja esta campana. En la actualidad pues la campana no suena, ya que pues en las constantes guerras que se dieron civiles recibió un cañonazo y pues quedó prácticamente sorda. Pero esta campana pues está acompañada de otras 7 campanas, aluciendo a lo que sería la escala musical. Y esta campana pues se corona, como se dice, la cúpula del campanario, y es como un regalo a nuestra madre, ¿sí? Además de la campana, también nos llama la atención el reloj. El reloj, 1500 exactamente, sí. El reloj pues corona, como le decía ahorita, la campana, pero encima de ella está el reloj, que fue instalado en 1520 más o menos, y tiene una historia un poco particular, ¿no? Creo que los quiteños han conocido la historia de Ceferino, ¿no? El reloj era prácticamente una manufactura manual, se manejaba siempre, y entonces pues Ceferino era el que le daba la cuerda, le ponía a funcionar, pero alrededor del 60 Ceferino muere y el reloj también prácticamente muere con él. Es como si dijéramos que Ceferino era el alma del reloj, ¿sí? Pero un reloj pues que engalanaba prácticamente la torre de nuestra basílica, y pues fue instalado allí a partir de 1520 más o menos. La ciudad ha sufrido grandes terremotos. ¿Cómo se ha visto afectada la Basílica de la Merced con estos lamentables acontecimientos a lo largo de la historia? Claro, exactamente, pues cuando en 1535 se establece estas tierras en las que va a ser construido tanto el convento como la basílica, han venido pasando varios sucesos en este lugar, ¿sí? Entonces, en 1600 más que todo, da un terremoto que tumba toda la estructura como tal, la que conocemos como convento e iglesia. Cae la primera iglesia, cae el primer convento, y a raíz de eso la iglesia se va reconstruyendo, y prácticamente pues se va afianzando en este lugar. Más o menos en 1700 se pone la primera piedra, de la cual va a ser la actual Basílica de la Merced, y va a ser reconstruida. Esta que conocemos es la tercera basílica que se construye, no es la primera, no es la original, es la tercera basílica, ya que durante los sucesos de los terremotos siempre ha caído, ¿no? Otra particularidad es que los quiteños, ante estos eventos que se dan por la naturaleza, ellos siempre han recurrido a nuestra madre, y por eso es que es conocida como la Virgen del Volcán, porque siempre que ellos tenían ese temor de que el volcán se manifestara, entonces acudían, la sacaban en procesión, y cuentan pues que prácticamente el volcán cesaba su erupción o cesaba su sismo, ¿cierto? Entonces pues como vemos, este convento en la actualidad sería la tercera edificación que encontramos de estos sucesos catastróficos que podemos decir que Quito ha recibido a lo largo de su historia. En momentos difíciles, como usted lo acaba de mencionar, han ocurrido, claro, la ciudadanía se ha visto en la necesidad de acercarse a la Virgen, claro, y por eso pues se la baja. Exacto, sí. Como lo acaba de mencionar usted, cuando han existido amenazas del volcán y demás. Ahora, en pandemia, en un momento tan difícil para todos, se lo ha vuelto a hacer, y además estamos viendo en este momento imágenes de lo que es actualmente la Basílica de la Merced. Por ejemplo, esta imagen que vemos es la sacristía. Encontramos en la sacristía algo muy particular, que serían los cuadros de Midero, los arcángeles, ¿no? Que tienen 2 metros de alto por 1,20 de ancho, ¿sí? Encontramos 8 figuras de arcángeles, los cuales fueron representados con el rostro de María Urrutia, una de las grandes amigas de Mideros, y están vestidos todos con ropaje romano. En la época de 1700, cuando Mideros pinta estos ángeles, se crea un pequeño se hace un escándalo, porque decían que era una forma pagana de representar algo tan sagrado, pero pues ha sido sincronizado, digámoslo así, en la historia, y pues han quedado ahí.
Lo que acabamos de ver es la sacristía, y como usted lo acaba de decir, pues aloja una de las grandes obras de Mideros, ¿sí? Lo estamos viendo nuevamente en este momento, y por esa puertita que vemos al lado inferior derecho entramos. Exactamente, sí, ahí entramos prácticamente, sería el baldaquino de nuestra madre, ¿sí? Por ahí prácticamente podemos tener acceso a lo que sería la imagen pétrea de nuestra madre, y a los lados vamos a encontrar dos puertas a los cuales vamos a encontrar los accesos a lo que sería el altar mayor. El altar mayor pues es una obra de Legarda, él talló prácticamente todo este altar y lo hace en tres cuerpos. El cuerpo principal, el central, es el que va a alojar a nuestra madre, ¿sí? En el cual va a estar como prácticamente en la cúspide una corona que va a representar siempre este suceso mariano, y va a estar coronado más arriba con la Trinidad, como un dogma de fe. Y prácticamente para cerrar toda esta estructura, digámoslo así, ese tallaje, vamos a encontrar el escudo de nuestra orden. Sí, entonces vemos que la iglesia aloja grandes tesoros artísticos de la gran escuela quiteña, que ha marcado tanta historia en la iglesia, en el mundo, en la actualidad. La escultura de la Virgen de la Merced tiene una característica. Normalmente sabemos que Jesús está sobre el brazo de su madre. En esta imagen, en realidad está colgada del cuello. Exacto, sí. Coméntenos un poquito qué significa y qué simboliza eso. Muy bien, nos encontramos frente a una imagen pétrea. Sí, como les decía al inicio, nos damos cuenta de que esta imagen era un ídolo aborigen, ¿no? Representaba entonces un poco la mujer autóctona de este lugar, ¿no? Y la forma como las mujeres cargaban a sus hijos. Si desnudáramos completamente la imagen, nos damos cuenta de que la Virgen no sostiene al niño, sino que lo lleva, como usted acaba de decir, como en un rebozo, el cual cuelga de su cuello, ¿sí? Y si miramos de pronto las mujeres en estas culturas ancestrales, vemos cómo ellas llevan sus hijos en la espalda, muchas veces también los llevan cargados hacia su pecho. Prácticamente esta imagen de piedra está evocando a esta figura materna que es tan inspiradora. Ya luego pues los frailes, para hacerla un poco más artística, le hacen una mascarilla de estaño y pues la encarnan para darle un poco un rostro un poco más asequible y devocional a lo que sería la figura de nuestra Madre de la Merced. Y se le va a adecuar, digámoslo así, una estructura, un andamiaje para poderle poner manos, porque recordemos que es una piedra tallada. Entonces pues su característica no tendría una movilidad de manos, sino que es sobrepuesto para que entonces vaya conformando esta figura como tal de devoción de la iglesia. La iglesia actualmente pues cuenta además con el pesebre, a pesar de que no están abriendo al público, claro, por la situación que estamos viviendo. Están dando las misas, también se está haciendo la novena de forma virtual. Coméntanos un poquito. Muy bien, o sea, la iglesia desde que ha empezado la pandemia pues no ha abierto obviamente las puertas. Ahí vemos el pesebre muy lindo, iluminado. Nos preguntan el por qué no abrimos, ¿no? Y nos damos cuenta de que la situación actual está un poco difícil y no queremos ser nosotros en la comunidad un foco de contagio y estar como bajo esta culpabilidad. Como ustedes ven en las pantallas, tenemos entonces la estructura del pesebre que nos recuerda este suceso de Navidad, y nosotros vamos haciendo nuestros actos litúrgicos tanto a través de Facebook Live como otros medios de comunicación, y los hacemos para que la gente esté un poco más cerca. Usted nos hablaba al principio de que la Virgen salía en la época difícil de Quito. Ella baja obviamente al altar mayor para ella estar más cerca de su pueblo, y desde ahí los frailes poder entonces hacer oraciones y entregar estas peticiones que los fieles dejan constantemente en nuestras redes sociales hacia pedir de que la pandemia pues cese un poco, ¿no? Claro que sí. También vemos, bueno, es majestuosa la basílica, realmente uno se siente afortunado de poder estar ahí o poder caminar también los pasillos, los diferentes cuerpos de la infraestructura con tanta historia. Pero también nos llama la atención el órgano. El órgano que además sabemos que fue saqueado muchas veces porque pensaban que era de plata. Exacto, sí. A ver, cuando la iglesia pues se construye desde 1700 en adelante, hay que recordar que quien hace la iglesia, quien la reconstruye, es el mismo arquitecto que construye la Compañía de Jesús. Y si nos paramos tanto en el interior de la Compañía de Jesús como la Iglesia de la Merced, vamos a encontrar ciertas similitudes. La iglesia corresponde a un arte barroco romántico,
y la Compañía de Jesús tiene un arte barroco, rococó, y un poco como la diferencia. Otra diferencia que vamos a encontrar, usted la acaba de mencionar, es el órgano. Los frailes exigían que esta iglesia tuviera una particularidad, era el coro alto, en la cual tendríamos entonces un órgano tubular, ¿sí? Muchas veces, como usted lo acaba de decir, fue saqueado buscando de pronto alguna riqueza dentro del órgano, pero como podemos ver, pues todo esto hacía parte de un compuesto litúrgico en el cual pues no encontrarían mayores riquezas más que una riqueza litúrgica, la cual no se podría negociar de esta forma, ¿no? Monetaria, como se puede decir. Tiene un gran valor, obviamente, en el arte, obviamente en lo espiritual, pero a nivel monetario pues encontrarían madera, encontrarían aluminio, encontrarían muchas cosas pues que uno se asustaría y para qué serviría, pero a los padres les ha servido demasiado. En este momento de pandemia, por supuesto, estamos en confinamiento, ustedes también, están cerradas las instalaciones, pero si no estuviéramos en pandemia, ¿la ciudadanía tiene acceso a la basílica? Muy bien, esta pregunta pues es un poco, no fuerte, no. La verdad, no tendría como acceso a la basílica, porque como le decía ahorita... Pero sí para las misas. Sí, obviamente pues cualquier fiel puede hacer llegar su intención, los padres pueden orar en la misa de las 7 de la mañana y durante sus plegarias pueden ellos rezar por ellos, pero no hay cómo entrar, ¿sí? Pero ahora. Ahorita, claro, en la actualidad. Pero de igual manera, cuando cese la pandemia, esperamos que las puertas nuevamente sean reabiertas y todos puedan llegar nuevamente a la casa de nuestra Madre, que es la casa de todos, obviamente. Comentaban también que hay instituciones que trabajan sobre turismo y cultura de la ciudad, que también han trabajado con ustedes para dar a conocer a la ciudadanía o dar espacios de que ingresen a ver las obras de arte y también, por supuesto, la riqueza arquitectónica que tiene nuestra basílica. ¿Estos eventos se reanudarán en algún momento si es que...? Claro, obviamente pues todo esto va a renovarse cuando acabemos o cuando tengamos un poco de seguridad sanitaria para que pues no haya dificultades de contagio, ¿cierto? Obviamente se reanudará, se abrirán las puertas, la iglesia seguirá dando sus servicios tanto litúrgicos como devocionales y pues esperemos que esto pase pronto, ¿no? Se dice que de pronto en un mes, 2 meses podríamos empezar a tener un poco más de seguridad y entonces la confianza es eso, ¿no? De que pues podamos abrir nuevamente las puertas para que sea un poco asequible la devoción del pueblo. Han recibido, me imagino, también muchas peticiones de parte de los ciudadanos y también en los alrededores de la basílica en esta época que ha sido tan compleja para todos. Exacto. Y para nuestra ciudad sobre todo. ¿Cómo han podido dar respuesta a la petición, a los pedidos de ayuda? Mucha gente busca siempre, por supuesto, en las iglesias, en los conventos, en este caso la basílica, para refugiarse. Exacto. Bueno, nuestra espiritualidad nos llama a eso, ¿no? A siempre estar dispuestos a la ayuda del necesitado. Durante el tiempo de pandemia, pues muchas veces se tocó las puertas del convento, las puertas de la iglesia y se nos hizo saber un poco sobre estas necesidades. Tratamos de colaborar al máximo desde nuestras posibilidades y ayudar a las personas. Vemos pues que de lo que teníamos podíamos compartir y prácticamente pues tratamos de dar este brazo de ayuda, ¿sí? Aunque pues la iglesia esté cerrada, pero la actividad pastoral siempre sigue latente, ¿no? A través de la puerta del convento, las puertas del parqueadero, en fin, siempre estamos atentos a la escucha de la necesidad de las personas. ¿Cuáles son estas necesidades que ustedes que están tan en contacto con la ciudadanía identifican? A ver, identificamos ahorita pues por la regularidad de la pandemia, la necesidad más fuerte es pedir oración, pedir bendición, pedir protección, ¿no? Y de hecho, pues muchas veces en las redes nos escriben eso, pida por nosotros, por esta persona que está enferma, por esta persona que falleció en la pandemia. Entonces, prácticamente la necesidad más fuerte en este momento es una necesidad de Dios, en el cual pues la gente tiene ese temor y quiere acercarse un poco más a Dios. Tenemos este gran distanciamiento en el que se cierran las iglesias, se cierran los templos, entonces la gente tiene un poco de temor y esa es la gran necesidad. Después de ello encontramos un poco entonces la necesidad de monetaria, necesidad de alimentos que también fueron suplidas en su momento. Fray Camilo, le agradezco muchísimo por habernos acompañado en este día. Realmente es importante no solo conocer las maravillas que existen en nuestra ciudad, sino poder escuchar de usted
esta reconciliación que en este momento los ciudadanos estamos necesitando, ¿verdad? En un momento en el que la fe sin duda ha guiado nuestros actos y también nuestras expectativas. Y en ese sentido yo quisiera pedirle a usted que nos dé un mensaje además de Navidad, por supuesto. Muy bien, bueno, frente a esta situación de la pandemia en la que nos encontramos nosotros, y vemos que pues el temor aqueja y nos preocupa porque pues las restricciones que acaban de dar tanto las autoridades como la situación sanitaria, podemos decir que la Navidad no se ha acabado, la Navidad sigue latente, y recordar un poco, ¿no? Ahorita hablamos del pesebre, aprender a vivir cómo vivió esa primera familia en la Navidad, un momento de intimidad con su familia, un momento de más cercanía, y vivir esa Navidad en familia, aprendiendo a ser responsables, tolerantes y sobre todo teniendo paz. Esto va a pasar, obviamente, y no hay que tener temor. Que la esperanza de Belén, que la esperanza del nacimiento de este bebé renazca también en nuestros corazones, y así sea un poco, digámoslo así, esperanzador esta Navidad. Una Navidad no como todas, la hemos vivido todos los años, pero una Navidad diferente que nos va a dejar muchas cosas y sobre todo una gran enseñanza, ¿no? La enseñanza al compartir y redescubrirnos como tal, porque nos damos cuenta de que en estos momentos es el momento de reconocernos, ¿no? De dejar de lado un poco el egoísmo, dejar de lado un poco el distanciamiento en el que en el estrés nos lo pide por nuestros trabajos, y concentrarnos en lo que es la familia, que es tan importante en estos momentos. Nuevamente renaciendo en valores y renaciendo en mucha cercanía y estrechando nuestros lazos. Así es, le agradezco muchísimo por habernos acompañado y le enviamos también un saludo al padre Eduardo, claro que sí, que nos ha recibido y nos ha abierto las puertas para poder hacer estas fotografías y llevarles a ustedes imágenes de tesoros que tenemos en nuestra ciudad, pero tesoros que no solo albergan historias, sino que también realizan una importante obra por todos los demás. Y en este momento, más que nunca, mi mensaje final sería esperar y desear que todos tengan una felicidad y una feliz Navidad, sobre todo con mucho sosiego, y que la fe que hemos conversado con Fray Camilo en este momento sea lo que nos inspira a seguir adelante. Es un momento, como lo dijo él, de reconocernos unos en otros, de entender que podremos ser diferentes, pero tenemos un gran objetivo común, que es buscar el bienestar entre todos, y eso es lo que nos hace muy grandes. Le agradezco nuevamente por haberme acompañado. Amigas y amigos, un placer estar en sus hogares a través de la pantalla. Les envío un abrazo. Yo soy Marjorie Chávez. Que tengan una feliz Navidad. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.